¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa de En tu Camino. En estos programas especiales que hacemos para ti, para ustedes, con mucho cariño, particularmente para ayudarles en esta situación de la espiritualidad ligada, yo diría, a la psicología, a la autoestima, a la reflexión, con la finalidad no de que nos sintamos mal si es que nosotros hemos tomado un camino equivocado, si es que tuvimos una educación no correcta con nuestros hijos o con nosotros mismos, sino con la finalidad de cambiar aquello que está mal. Pero todo cambio viene en primer lugar a partir de darnos cuenta de en dónde estamos mal. Y precisamente para desarrollar el programa del día de hoy, yo quisiera recordar que cuando una persona está enferma, lo primero que tiene que hacer el médico que la está viendo, tiene que hacer un análisis para después de este análisis ver un diagnóstico. Y este diagnóstico pues tendrá que ver en cómo va a recibir el tratamiento, cuál va a ser su tratamiento, su medicamento, etcétera. Siempre lo más conveniente es hacer un diagnóstico para proceder adecuadamente. Si yo no sé qué tengo, qué es lo que me pasa, de cuál es la fuente de mi mal, y yo empiezo a utilizar todo tipo de recursos para tratar de resolverlo, a lo mejor el tiempo será perdido, los esfuerzos serán perdidos porque no estoy haciendo lo correcto. Voy a ponerle un ejemplo. Imagínese que yo estoy enfermo, ¿qué le diré?, de apendicitis. Y mi tratamiento lo hago como si yo tuviera simplemente calentura o como si tuviera dolor de cabeza. Creo que usted se dará cuenta que estoy actuando en una forma incorrecta. ¿Cómo se puede saber algo de la enfermedad que atañe a la persona? Pues a través de los síntomas. Conozco yo los síntomas y diré, caray, entonces ya puedo hacer un diagnóstico y después podría hacer quizás una propuesta de cambio, de camino, de solución. Y precisamente el día de hoy tendremos como invitado a una persona que no solamente es escritor, porque mire, escribir cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona que haya aprendido a ir a la escuela puede escribir, pero escribir cosas interesantes, cosas que nos puedan atraer y sobre todo que nos puedan ayudar a cambiar la vida, no cualquier persona lo puede hacer. ¿Y él desde dónde escribe? No desde un escritorio donde se analiza la vida, sino desde su propia experiencia, su propia historia, y al encontrarse consigo mismo y muchas causas que lo llevaron a situaciones que él mismo reconoce que no fueron las adecuadas, empieza a tratar de reescribir. Escucha bien lo que le digo, reescribir su historia y entonces encontrar un camino que le llena de satisfacción. Por eso quiero dar la bienvenida, en primer lugar, a dos colaboradores de este programa. David Chávez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José. Pues muy contento de participar en este programa, sobre todo con un invitado como el que se tiene hoy. Y tenemos también a Salvador Romero, joven que nos muestra también esta parte de interrogantes de los jóvenes en muchos temas. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas tardes, Padre José. Muy contento de estar con ustedes y también pues abierto a lo que podamos aprender aquí con nuestro invitado. Héctor Forero, hombre nacido en Colombia, hombre que trabaja también en el mundo de la escritura para muchas novelas, pero sobre todo un hombre de gran compromiso consigo mismo. Héctor Forero, bienvenido, muy buenas tardes. Padre, muy contento de estar con ustedes. Pues a nosotros nos da más gusto recibirte y quisiéramos tocar hoy contigo un tema que puede ser muy interesante para nuestros radioescuchas, que es el tema del miedo. Y yo quisiera comentar primero con Salvador. ¿Tú, Salvador, crees que el miedo es bueno o es malo? Yo creo que el miedo, por un lado, a veces es bueno porque podemos aprender de él. Uh-huh. Pero por otro lado, creo que nos limita mucho a hacer las cosas, a poder actuar y ser quien somos, ¿no? A ver, David, ¿tú qué opinas sobre el miedo? Pues más o menos en el mismo tenor, sí, depende de la escala de miedo que tengamos. Si tenemos un miedo, de pronto nos puede prevenir incluso de peligros, pero un miedo exagerado nos puede paralizar completamente. Así es, por ejemplo, como tú bien mencionas, si yo no tengo miedo a que me atropellen,
pues no me fijo en cómo voy a cruzar la calle. Si no tengo miedo a intoxicarme, pues no voy a oler los alimentos cuando están pasados de olorcito, o si no tengo miedo quizás de perder mi vida, no voy a tener ciertos cuidados que debo de tener. Entonces tendríamos que decir que el miedo es como un sistema de alarma, en un sentido correcto, que nos podría decir, ten cuidado con esto. Ten cuidado con perderte, ten cuidado con equivocarte en una forma correcta, ten cuidado con no dañar a los demás. Pero cuando el miedo empieza a ser excesivo, cuando el miedo comienza a ser obsesivo, cuando el miedo, como dice Salvador, y lo muestran la mitología griega con aquella historia de Perseo, que se encuentra con la medusa, y en aquella historia, aquella persona que ve a la medusa se queda convertido en piedra. Los griegos nos están diciendo que el miedo obsesivo, ver al enemigo, ver el problema, ver el obstáculo como algo más grande que tú, como algo que te aniquila, como algo que te hace nada, ahí sería ya totalmente negativo desde mi punto de vista. Pero, ¿por qué no empezamos desde el principio preguntándole a Héctor, a ver Héctor, ¿tú cuáles podrías decir que son los síntomas de una persona miedosa, para después hablar del diagnóstico y solución? ¿Qué síntomas tiene una persona que tiene miedo? Yo creo que una persona que tiene miedo actúa con inseguridad y siempre está dudando. Cuando yo dudo de algo es que no quiero participar en eso que se me está planteando enfrente. Pero muchas veces la gente está dudando de participar en la vida, nos resistimos mucho a la vida, porque no sabemos manejar la incertidumbre y no aprendemos a manejar la incertidumbre. Y la incertidumbre es algo que está siempre presente y que hace emocionante vivir. Pero bien, cuando... ¿Mandé? No, es que tienes toda la razón, porque ¿quién sabe lo que va a pasar el día de mañana? ¿Quién sabe lo que va a pasar conmigo? ¿Quién sabe lo que va a pasar con mi proyecto, con mi construcción? No tenemos certeza, aun cuando alguien de repente en la radio dice, yo puedo adivinar el futuro. Yo creo que ni siquiera puedes adivinar tu propio futuro, como puedes adivinar el de los demás. Y efectivamente, hay incertidumbre, pero dentro de la incertidumbre tiene que haber cierta seguridad para caminar, porque si no, nadie avanzaría, ¿no? Exacto. Entonces, para mí, es claro que los miedos siempre están, pero es parte de mi responsabilidad trabajarlos y verlos de frente. Incluso hoy en día se usa mucho eso. Antes le decían, no pienses en eso, no pienses en aquello. Hoy te dicen, piensa en eso, velo de frente y pregúntate por qué le estás dando fuerza a ese miedo. Para mí es vital que la gente entienda y que uno entienda que el miedo está relacionado con la fe. No solo con la fe que nos enseñan en la iglesia, sino la fe como herramienta del ser humano. Que me dice, bueno, pues tú eliges creer en ese miedo, pues terminas casi siendo su esclavo y nada te garantiza que va a ser o que va a ocurrir, ¿no? Claro, fíjate que en mi primer libro de la transformación, yo cuento una historia de un ejército que va dirigido por un gran militar, llevan, digamos, las mejores armas de guerra, llevan gente preparada para la lucha y van a encontrarse con el enemigo y solamente les queda una colina para encontrarse. Y una noche antes de encontrarse con el enemigo, un niño le pregunta al general, ¿y no tiene usted miedo? Y entonces el general, que nunca había pensado en aquella palabra miedo, se pone a pensar miedo, y entonces viene a hacerse preguntas que antes no se había hecho. ¿Y qué tal si el ejército que voy a enfrentar es más grande que el mío? ¿Y qué tal si el ejército que viene está más preparado? ¿Y qué tal si el ejército que viene tiene mejores esto y aquello? Y entonces se empieza a llenar de miedo, y decide retirarse de la batalla. Y desde lo alto, un águila que ve al ejército que viene, ve que es un ejército guiado por un anciano que apenas ve con un bastón, con 25 personas que venían a luchar con palos. ¿Qué pasó ahí? En este cuento yo hago una reflexión. Este personaje militar, más que confiar en sí mismo, hizo grande el miedo, engrandeciendo al enemigo. Y tú acabas de decir que una persona, las características de una persona es que hace grande
al enemigo, hace grande el problema. Uno de los ejercicios es reducir como todas estas teorías que hay sobre la forma de pensar y eso, y darse cuenta que uno piensa en imágenes. Mire todo lo que usted dijo. Se imaginó un gran ejército muy armado. Puso imágenes. Y son imágenes a las que la gente le da poder. Una de mis discusiones con las personas que no son católicas como soy yo, es que dicen, no creas en imágenes. Yo digo, espérate. No vayas tan a la ligera. ¿De qué imágenes hablas? Porque hay imágenes que te alejan de Dios en un segundo y no son imágenes de santos, por ejemplo. Son las imágenes que te haces de tus miedos y a las que tú les rindes culto y les das fuerza, como ese señor, ese guerrero, digamos, que los agrandó y les rindió culto, porque cuando yo les presto mi atención es cuando les doy fuerza, cuando los hago poderosos. Y ya Héctor Forero nos está hablando del poder de las imágenes y tiene mucha razón. Generalmente nuestros pensamientos están ligados a imágenes. Por ejemplo, el hombre celoso que en su imagen tiene a la pareja que se está yendo con el otro, a la pareja que está coqueteando con el otro, a la pareja que se está evadiendo con otra persona. Eso no es real, pero la persona está creando estas imágenes en su mente. Les da fuerza. ¿Tú a qué piensas que la gente le tiene más miedo? Yo pienso que son a dos cosas en particular: la muerte y una enfermedad que no tenga curación, una enfermedad larga, pero evidentemente hay muchos miedos. ¿Cuál es tu visión acerca del miedo? Yo creo que el miedo más fuerte que tiene el ser humano es el miedo al abandono. ¿Por qué? Porque el miedo al abandono los conecta con la muerte. Es un miedo que se configura cuando el niño nace, cuando el bebé nace, y tiene que respirar por sí mismo, y en ese instante siente que le falta aire y que se muere. Y ahí es lo maravilloso de que cuando una persona trabaja sus miedos, se da cuenta que esos miedos, si los trabaja bien, lo que hacen es impulsarlo a vivir de otra manera, a una vida bonita. Por eso de soy el camino, la verdad y la vida, a mí me gusta tanto cuando uno lee, por ejemplo, eso de Jesús, porque es trascender un poco esos miedos, es trascender todos esos apegos al dolor y esa adicción al drama de la que siempre hablo, ¿no? Que me llevan a una vida nueva, a una verdad nueva en donde estoy siempre bien. Fíjate que trascender un miedo siempre te hace más fuerte. En cambio, si te dejas vencer por el miedo, te haces mucho más débil. Y es cierto, el tema del abandono hace que mucha gente, cuando le dicen tiene usted cáncer, tiene usted pocos días, el miedo no es a la muerte como tal, sino ¿qué va a pasar? Mi familia me va a abandonar o me voy a quedar sin nada. Y también con respecto a la interpretación de los sueños, quienes son especialistas en la parte psicológica, porque hay muchos esotéricos que tratan de identificar el significado de los sueños. Yo me refiero a la parte psicológica. Generalmente quienes sueñan o se sueñan muertos es porque tienen problemas de soledad, porque se sienten de una o de otra manera abandonados. ¿Qué otro miedo piensas que sea frecuente en la sociedad de nuestro tiempo? Los tres miedos con los que yo trabajo son el miedo al abandono, el miedo a no ser aprobado. O sea, el miedo al rechazo. El miedo al rechazo, y están ligados los tres, y el miedo a no ser amado. Digamos que el miedo al abandono es la gran raíz, luego el tallo del árbol es el miedo a la desaprobación, y por tanto el miedo a no ser amado. Cuando no me aprueban, siento que no me aman. Por eso todo el mundo vive por ahí preguntando, ¿usted me quiere? ¿No me quiere? Todas esas cosas. Es como hace parte como del guión diario de la gente, del guión cotidiano. Porque está ligado a ese miedo. O sea, si me abandonas, siento que me muero. Y fíjate que se dan muchos abandonos en la vida. Cuando una persona le dice a otra, es que necesito hablar contigo, ya la gente siente que le va a pasar algo grave. Se juntan los tres en un segundo. Seguro le hice algo malo, ya no me quiere y me va a dejar. Hice algo malo, ya no me quiere y me va a correr del trabajo. Siempre uno se da cuenta que todo lo simplifica y son esos tres como el arbolito. El arbolito de los miedos. Ahora, estos son un poquito como los síntomas. Una persona que tiene estos miedos, ¿cómo actúa? Cuando una persona tiene una enfermedad, bueno, hay ciertas formas de detectarlo. ¿Cómo tú sabes que alguien tiene estos tres miedos que acabas de mencionar? Por las estrategias que genera en su comportamiento.
nos volvemos estrategas de esa necesidad para que nos acepten, que nos aprueben, que nos digan que nos aman. Entonces siempre andamos jugando al lindo, jugando al bueno, dejándonos explotar, dejándonos suprimir. Es decir, usamos muchas estrategias para que las otras personas me aprueben y no someterme al abandono y menos a la falta de ser amado o desaprobado. Entonces, esto es muy fuerte porque de repente alguien nos está dando cuenta y se hace el gracioso, no porque sea gracioso, porque alguien puede ser gracioso por naturaleza, sino para hacerse simpático y lindo para el otro, como recordando aquella etapa de la infancia donde el niño que hacía algún jueguito, los papás le aplaudían y entonces se empieza a imitar a repetir este ejemplo. O a lo mejor el niño que no le hacían caso y para que le hagan caso tenía que llorar y entonces ya de adulto lloro, pobre de mí, para que se me acerquen o alguna cosa de este tipo. O me enfermo porque también para llamar la atención, sí. Ay, pobrecito. Entonces son manifestaciones de esto, ¿no? Son puras estrategias. Yo siempre creo que uno tiene que preguntarse en mi relación contigo, ¿cuál es mi doble intención? A la gente le molesta muchísimo, muchísimo. Espérate, es que ¿cuál es tu doble intención? Oye, sí. La gente, como dices tú, ¿cómo que tengo una doble intención? Y sí la tiene. La mayoría de gente la tiene. La mayoría de la gente siempre se levanta a venderse con la pareja, a venderse con los hijos, con dobles intenciones, con estrategias. O sea, tenemos tal necesidad de ser especiales y llamar la atención que siempre estamos generando esas estrategias. Por eso es muy importante que uno se pregunte cuál es mi doble intención en mis relaciones. O sea, puedo no tenerlas, pero si lo hago consciente. Es decir, no tengo yo que ir a manipularte o ir a controlarte o darme cuenta simplemente de por qué estoy actuando como estoy actuando. Y si estoy de acuerdo con eso, qué bueno. Y si no, tendré que corregir algo. ¿Tú sabías, David, que la gente actúa con dobles intenciones así? Bueno, justamente lo he leído en los libros del señor Forero y también me causó la misma impresión. Qué fuerte, porque entonces de alguna manera estamos tratando con gente, perdón por la palabra, pero hipócrita con nosotros. O nosotros estamos siendo hipócritas con los demás, porque seguimos viviendo como una cierta repetición de cosas que aprendimos en la infancia. Y la infancia, como dice la frase, son los cimientos para el futuro. ¿Tú sabías esto, Salvador? No, yo no lo sabía. También ahorita me acabo de impresionar. Pero, bueno, honestamente, ahorita conforme iba hablando el señor Forero, pues me puse a preguntar si yo en algún momento lo he hecho, ¿no? ¿Cuáles son mis dobles intenciones? Digo, ahorita podría decir, no tengo alguna idea en mente, pero creo que a veces sí he actuado de esa manera, ¿no? El solo hecho de jugar a ser simpático, de ser amable, a veces cuando uno no tiene necesidad de eso, cuando puede fluir. Siempre yo pongo el ejemplo del agua. El agua siempre va, o sea, no va con más, ella va fluyendo. No espera más ni nada de esas cosas. Y sí ayuda mucho preguntarse yo para qué estoy siendo amable, para qué estoy siendo grosero, porque a veces ser grosero es para que me tengan miedo y obtener control. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué me porto como me porto? Como por ejemplo, entonces el caso del bullying es que quien lo está propiciando, quien lo está haciendo, se quiere sentir el importante. Y fuerte. O tiene tanto miedo de no ser aceptado. Eso entra dentro de las personas que quieren controlar a los demás, suprimiéndolas. Miren, hay dos grupos de personas, los que suprimen y los supresivos y los suprimidos. Los supresivos uno diría que son fuertes porque golpean, gritan, todo eso. No, pero la raíz de esa persona es el mismo miedo. Tengo miedo a que no me aprueben, entonces yo grito. Tengo miedo a que me abandonen, entonces yo controlo. Yo manipulo. Tengo miedo a que no me amen, entonces le creo a la otra gente necesidades de mí. Fíjate, quiero hablar de una experiencia que tuvimos en Catedral para reafirmar lo que estás diciendo. Cuando estaba yo al frente de la catedral, de repente una gata, porque había varios gatos ahí en las capillas, dio a luz. Y entonces aparecieron 3 gatillos minúsculos ahí esmirriaditos, ¿verdad? Que de repente una persona tomó a uno, el otro al otro, y se quedó uno que se metió justamente en una oficina detrás de un archivo. Un gatito minúsculo, tú dirías, este gatito recién nacido, ¿qué puede hacer? Bueno, mientras se le perseguía, el gatito huía por acá y por allá y por allá. Pero llegó un momento en que llegó a un rincón donde ya no pudo hacer nada. Y entonces cuando la persona que lo iba a agarrar
se acercó a él, el gatito se puso como pantera. Se levantó en sus dos patitas de atrás y pero como fiera, de tal manera que nadie se animaba a atraparlo, hasta que llegó una empleada que tenía gatos y le empezó a hablar con cariñito, y el gatito se aplacó. Y ahora que decías tú que la persona indefensa, la que se siente no aceptada, etcétera, se convierte en este monstruo como el gatito, me recuerda a eso. Entonces, el miedo puede hacer que te conviertas de repente en agresivo, violento. Esa gente muy agresiva tiene igual miedos, muchos miedos, a los tres miedos. Y el que se porta muy, o sea, es que las dos son máscaras. El muy frágil, muy dócil, muy acepta todo. Si uno los ve a los ojos y los escucha, están muy, muy llenos de miedo también y de resentimiento. O sea, ninguna de las dos es buena. En cambio, a veces hay gente que uno la ve que fluye, que no le entra en ninguno de esos juegos. Entonces, el miedo tendría que ver también mucho con la baja estima. Yo creo que es más con una cosa de fe. Yo he llegado a la conclusión de que la vida la rige la fe, o sea, dependiendo la fe, esa capacidad de creer en lo que aún no existe, pero puede existir. Y es entender que si yo estoy tranquilo, estoy centrado, y estoy conectado, siempre lo digo, pues con Dios, hoy estoy bien, mañana estoy bien y siempre voy a estar bien. Pero me llama la atención que un hombre que estudia mucho sobre psicología y todo, de repente meta la palabra fe, porque a muchos psicólogos dicen, no, es que esas cosas no se solucionan con fe, las cosas se solucionan con estudio, con psicoanálisis, con terapia. ¿Por qué mete la palabra fe? Y yo te diría a ti, como estos jóvenes que de repente cuestionan al maestro, como la fe, como dicen los italianos, ¿qué c'entra aquí? ¿Qué tiene que ver la fe, Héctor? Para mí la fe es todo, o sea, la fe es una herramienta que se nos dio a los seres humanos y que hace parte de esas herramientas que son ignoradas. Por ejemplo, cuando la gente se queja de que no tiene suficiente y tú les preguntas, ¿pero tienes 24 horas? Cerciórate de que tengas 24 horas, si las tiene. ¿Tu cerebro funciona? Sí, funciona. O sea, que tengas 24 horas como para como pensar cualquier en el día. otra persona, como cualquier otra persona. En lo esencial, somos absolutamente iguales y tenemos lo mismo. Entonces, ¿por qué no lo usamos? La fe me dice, trabaja en ti, empieza a creer en ti. Dios creyó en ti, creyó tanto que te creó. Ahora tu trabajo es creer en ti. Es creer en que puedes, es creer en que eres capaz de hacer tus sueños, es creer en que la vida puede ir bien para ti. Pero si ustedes analizan, la gente se la pasa creyendo en todo lo contrario. O sea, vivimos en un mundo de carencia, la ciudad está mal, hay guerra, hay todo. Y sí, se podría decir que los noticieros y esto influyen, pero soy yo el que prende el noticiero. Soy yo el que se contamina y volvemos a lo mismo. Soy yo el que le da fuerza, importancia y gravedad a las cosas que me roban la paz. Y tienes razón en esto, porque fíjate que de repente a mí un día se me olvidó el cargador del teléfono. Y durante ese tiempo, ese día que no tuve el cargador del teléfono ni el teléfono, me desconecté. No tuve relación con las noticias que estaban pasando, que si hubo un atentado, que si el tráfico, que si llamadas, y me la pasé tan a gusto, y ahora la gente tiene que escuchar la noticia última, qué es lo que pasó, el partido de esto, el partido del otro, la moda, el espectáculo, todo, una ansiedad tremenda, de tal manera que hay muchos jóvenes que no pueden soltarse del teléfono en ningún momento. Piensan que la comunicación tiene que ser inmediata, como si no hubiera esto, fuera un problema grave, y viven en ansiedad, y la ansiedad va acompañando al miedo, ¿no? Al miedo y a la depresión y un montón de males por ahí, pero es por una sencilla razón, porque me salgo de mi centro. Todas estas cosas, todo este ruido hace que yo me evada, que no me mire, que no me sienta. Y eso sí es muy delicado, eso sí enferma, porque entonces llega un momento en que estoy perdido, no sé cómo qué soy dentro de toda esta locura. Cuando yo abandono todo esto, deja todo y sígueme, se me está pidiendo es que me centre en mí mismo, que deje tanta idea a la que estoy condicionado, tantas cadenas. Un teléfono es una cadena, tantas cosas que a veces yo le digo a la gente cuando veo que quieren tener y tener cosas, les digo, ¿no se dan cuenta que eso los hace esclavos? Le llaman libertad financiera,
pero no se dan cuenta que la verdadera libertad es cuando usted aprende a confiar, trabaja en lo que le gusta, se toma tiempo para usted y tiene la certeza de que siempre va a tener. Entonces es cambiar un poquito todo eso, reinterpretarlo. Y concentrarte en algo. Yo aquí en este programa siempre les pido a los que vienen que su celular lo desconecten porque o están en el programa o están en otras cosas y no se pueden concentrar. O bien nos medio concentramos y los resultados que tenemos son también nefastos. son a medias. Ahora, Héctor, el gran problema del miedo que tú estás mencionando aquí forzosamente me va a llevar a ser infeliz. El tema del miedo va también ligado al tema de la infelicidad. Claro, porque uno puede ser, o sea, es que el miedo, volvamos, el miedo te lleva a crear imágenes que te generan angustia, te generan dolor, pues todo lo contrario a la felicidad, todo lo contrario, es decir, cuando tú en tu cabecita, imagínate que es una pantalla de cine, solo ves películas de terror, pues vives en continua zozobra, y llega un momento en que entras en algo que se llama la desesperanza, que es la desesperanza aprendida, que es como esta cárcel, este confinamiento, en donde no ves salida, en donde no ves una opción, en donde llegas a creerte que tu vida es esa miseria que estás pensando, que ya no hay más para dónde. Y el problema de estos tiempos ahorita es que hay mucha desesperanza en la gente, no ven salida, pero tampoco se prestan para soltar lo que tienen que soltar. Si te estuviera escuchando, una persona estudiosa de Santa Teresa decía: seguramente Héctor Forero ha estudiado mucho a Santa Teresa, porque Santa Teresa dice: nada te turbe, nada te espante, solo Dios está, todo pasa. Y, no, eso de todo fluye de Santa Teresa. No, eso de meterse en profundidad, también Santa Teresa lo dijo, y mucha gente dijo que qué vieja pasada de moda, ¿cómo que tengo que entrar en una morada cada vez más profunda, cada vez más profunda, cada vez más profunda en esta etapa íntima para poder encontrarme conmigo mismo y después desde ahí dentro poder salir hacia el exterior? Creo que no estaba tan mal Santa Teresa, entrar a lo más profundo de mí para después llegar a lo más profundo de la vida. No sabía que se llamaba Santa Teresa, pero sí había leído eso y decía, es como lo más coherente que he leído yo, esto. Yo, por ejemplo, a los alumnos de guión siempre los mando a caminar y me dicen, ¿pero por qué a caminar? Le digo, porque cuando camina en silencio, entra en un estado de quietud, de calma, y se conecta con el Creador de verdad. Hago un paréntesis porque muchas personas no saben que tú también eres maestro de escritura, de guión, para aquellas personas que se quieren dedicar a hacer guiones de telenovela, de teatro, lo que sea, en donde se necesita tener una claridad sobre el escrito. Yo quiero presentar algo en cine, en televisión, necesito tener una claridad en mi guión, cómo se hacen los segmentos, cómo se hacen los diálogos para que se pueda entender fácilmente por el radioescucha, por aquel que está viendo la novela. Pero esto que dices de repente me une, porque la sabiduría es constante, me une con la gente de Grecia. Había un lugar muy particular en Grecia donde la gente caminaba de un lado hacia el otro mientras estaban discutiendo de algunos temas. La gente le llamaba los peripatéticos, y esto curiosamente en el seminario se daba mucho. Los seminaristas, ¿verdad, Salvador? De repente agarran un ala del seminario que es muy grande y sea para rezar el rosario, sea para platicar después de la comida, van para un lado y regresan, ¿no es así? A la fecha lo seguimos haciendo y creo que nos ayuda a comprender más las cosas e inclusive llegan a salir temas y ya no somos dos los que estamos caminando en los pasillos, sino 3, 4 que estamos discutiendo algún tema y vamos aprendiendo más, ¿no? Es algo que ayuda mucho también. Y cuando lo haces solo, como de repente vemos al Papa que reza el rosario, pero este caminar es como irle dando el ritmo a los pensamientos de los pies, y cuando vas caminando así, no caminas a la carrera. Cuando no tienes fuerza de llegar a ningún lado y estás en el mismo lugar yendo y viniendo, como que tomas un ritmo muy particular, ¿no, David? ¿Te ha pasado a ti? Sí, totalmente. A mí me gusta mucho caminar. De pronto, en lugar de tomar el transporte, prefiero caminar, y uno empieza a tomar conciencia de tantas cosas, hasta de la propia respiración, y se hace consciente de uno mismo y da mucha tranquilidad. Cuando caminas en la playa,
Uy, no, pues todavía más, porque además del ambiente, pues es la belleza de los escenarios, y las imágenes entonces ya no son de películas de terror, ya no son imágenes que me hacen daño, ya son imágenes que me dan esperanza, puedo generar nuevas ideas, nuevos proyectos. Yo creo que si uno se concentra en quitar las imágenes, en cambiarlas cuando le están afectando, encuentra mucha paz. Y en la caminata es consciente de yo porque estoy pensando en esto, yo porque estoy reteniendo esta imagen en mi mente, yo porque le estoy dando fuerza, gravedad. Es que ahí es donde viene el problema. Cuando yo creo esa imagen y la permito y me la aguanto ahí. Entonces, ¿es correcto de repente, si yo quiero elegir bonitas imágenes, paisajes, ponerlo en mi computadora, por ejemplo, ver videos con imágenes, con música clásica, eso ayuda de alguna manera? A mí me parece que ayuda muchísimo. A mí me ayuda mucho dentro de mi trabajo de paz interior, porque fíjese, padre, que muchas cosas que hago con la gente las hago conmigo. Entonces, salir a caminar, me voy mucho a Tepoztlán, a las montañas. Hay un cerro que se llama el Cerro del Leopardo solo, y entonces empiezas a observar una planta y te quedas ahí horas, y a fuerza terminas dándole gracias a Dios. O sea, es tan abrumador la paz, la quietud, el silencio, que empiezas a conectarte con Dios. O sea, a eso le llaman, creo que, contemplación. Pero es que hay gente que incluso cuando va al monte, va a la carrera, sube a la montaña, vamos. Sí. El hombre lamentablemente vive tan a la carrera por miedo no sé a qué, que lamentablemente no se da tiempo para pensar en sí mismo. ¿Será que tenemos miedo a encontrarnos con nosotros? ¿Tendremos miedo a ser nosotros mismos? ¿Tendremos miedo a que nos rechacen si nos mostramos tal cual somos, con nuestros pensamientos, nuestras actitudes? Y yo creo que la respuesta es que mucha gente de nuestra sociedad actual sí tiene mucho miedo, y por eso hay tanta violencia, por eso hay tanta compra de moda, porque tengo miedo a que me rechacen, entonces tengo que estar a la moda y tengo que estar siguiendo los parámetros que a veces son horribles y sin embargo me los tengo que poner, ¿no? Claro, porque es un miedo a no ser aceptado, es un miedo a no pertenecer, a ser rechazado y abandonado por un entorno social. Pero la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿realmente usted cree que necesita esa aceptación? Esa aceptación que es una mera ilusión, porque ¿qué onda con eso? ¿El miedo se quita con la edad o no se quita? Yo creo que se trabaja, yo creo que sí se quita, pero con un trabajo no de la edad, sino con un trabajo consciente, porque hay gente mayor que se enloquecen por tener más, por controlar más, por adquirir poder, tal vez convencidos que eso los va a librar de vivir. Qué difícil, estamos llegando ya a la parte final de este programa, entonces una llamada de atención al ama de casa que tiene miedo a que los hijos crezcan y se casen. Una llamada de atención al hombre que tiene miedo a que llegue la jubilación. Una llamada de atención a el joven que tiene miedo a que no lo acepten en un determinado equipo. ¿Tú qué le dirías a estas personas que están rodeadas de sus miedos y qué les dirías cómo salir adelante de esos miedos? Primero, que tomen la decisión de abrazar la vida. Es importante abrazar. Cuando digo abrazar la vida es aceptarla. El milagro, la palabra que me lleva a un verdadero milagro en mi vida es aceptación. Cuando al comienzo creo que viene de afuera lo que me ocurre. Cuando acepto eso, luego empiezo a trabajar y darme cuenta que soy yo el que lo genero de alguna manera. Y lo genero desde las imágenes que creo, desde las imágenes en las que yo pongo toda mi fuerza, pongo toda mi fe. Me va a ir mal, si me pensiono, si me jubilo, voy a estar deprimido. Pues eso es un acto de fe, cruel para con uno mismo. Si los hijos se casan, yo voy a sufrir, no sé qué haré con mi vida. Es decir, ¿eso qué es? Un acto de fe cruel para con uno mismo. O sea, estoy creyendo en algo que aún no existe, pero puede existir. Y desde ya me está haciendo daño porque me está robando la paz. Entonces, no solamente es suficiente creer, sino tener la fe en algo correcto. Hay una fe positiva y una fe negativa. Desarrollar la fe positiva, darse cuenta que yo, así como puedo creer en algo negativo, puedo empezar desde ya a creer en algo positivo. No, se casan mis hijos y yo voy a estar bien. Me jubilo y ese tiempo lo voy a disfrutar, voy a ser feliz. Fíjense que es solo un cambio de idea. Claro, y muy fuerte, porque al hablar de fe positiva y fe negativa, de repente llega a mi mente aquellos que creen que la vida les va a cambiar por usar tal cuarzo, por usar tal amuleto, por usar tal cuestión mágica. Y bueno,
de ahí encontramos por qué la sabiduría nos dice no creas en este tipo de cosas, porque finalmente estás creyendo en cosas que no van a cambiar tu vida, porque tu vida depende más que de piedras o de cuarzos o cosas, de acciones concretas, de decisiones, de actitudes, ¿no? Claro, hay una frase que usamos mucho en las pláticas y es: agarramos plastilina y formamos una paloma o formamos una bolita o un platito y nos damos cuenta que nuestra vida es como esa plastilina, se transforma en lo que queremos. Nunca la plastilina protesta, se transforma en lo que queremos. La pregunta es: ¿yo qué quiero con mi vida? Que sea una tragedia constante, una tristeza constante o un remanso de paz. Y sí se puede. Ah, caray, David Salvador, a ver tu pedazo de plastilina para que empiecen a modelarlo. Sí, es que es tremendo eso de cómo se va moldando uno a lo que uno no quiere, pero uno no se da cuenta, no es consciente. Y quiero subrayar eso que decía el señor Héctor Forero de trabajar en la fe positiva, que dices también en uno de tus libros, Héctor, porque hay veces que uno estornuda y lo primero que uno piensa es: híjole, me voy a enfermar. Estoy trabajando la fe negativa, ¿no? En lugar de pensar en positivo, siempre como en automático pensamos en negativo. Así es, bueno, y cuando tú organizas los viajes no te faltará de repente esa tentación de, ay, y si falla, y si aquello, así es, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque son tantas cosas que uno cae siempre en la tentación de, y si pasa esto, y si pasa lo otro, en lugar de confiar y fluir y confiar en el trabajo que estamos haciendo para que todo salga bien. Y en el seminario, muchos seminaristas yo creo que abandonan la vocación porque dicen, no, es que a lo mejor no voy a poder. Algunos pueden abandonarla por ese sentido y a veces unos que aún continúan tienen miedo al qué pasará el siguiente año, ¿me van a correr? ¿No me van a correr? O quizás, a veces, lo digo en primera persona, los que estamos ya en el último año decir, ¿y si no me ordeno, qué va a pasar conmigo? ¿Y si no hago esto, qué va a pasar conmigo, no? Creo que ese miedo también nos llega a cerrar un poco, ¿no? Y con esto me hizo recordar una frase que dice que aquel que teme no es perfecto en el amor, ¿no? Y eso creo que también el miedo nos cierra a amar efectivamente. Es que el amor es como la plastilina, se transforma en lo que tú quieres. Es de lo que estás hecho, es tu esencia. Por eso yo digo, y vuelvo al tema de estar en Dios. Dios para mí es el amor perfecto, pero ¿para qué estoy ahí? Pues para estar en paz. Yo no puedo decir estoy en Dios y estar dudando, o estar con miedos, o estar con tristezas, o cosas de esas que me alejan de... Pues de acuerdo a esto yo diría que, como dice la Biblia, en forma simbólica, en este tema que estamos tratando, Dios creó al hombre de barro, lo modeló, pero no lo metió al horno, lo dejó hecho de barro para que él se siguiera moldeando poco a poco, e incluso la Biblia dice en un momento determinado que el hombre es como una pieza de alfarería que si se rompe, que si se llega a dañar, como lo dice el Antiguo Testamento, se pone en las manos de Dios para que lo vuelva a modelar y no hay ningún problema. Si hemos caído, si hemos tropezado, tampoco tenemos que tener miedo a lo que digan los demás, no tenemos que tener miedo a que ya quedamos marcados para siempre por haber cometido un error, porque finalmente el ayer ya no existe, el hace un momento ya no existe, lo que sí existe es el presente, y lo que sí existe es este futuro, ciertamente incierto, pero que podemos ir modelando. Para concluir, Héctor, tú en un momento determinado te diste cuenta de esto. Te diste cuenta que no estabas actuando correctamente y dijiste, voy a empezar de nuevo. ¿Qué te orilló a esto? Bueno, me orilla la enfermedad, como ya lo hemos hablado muchas veces, el cáncer, pero también todo lo que te lleva a un cáncer, ¿no? La depresión, el rencor, el resentimiento. Y ojo, estoy hablando de que siempre, por ejemplo, en mi carrera de televisión he sido muy exitoso. Siempre, o sea, yo nunca he tenido problemas de no tengo trabajo, no sé cuánto, pero sí tenía muchos resentimientos, tenía mucho dolor. Entonces eso te lleva a una enfermedad, pero esa enfermedad es la suma de todo lo que traes atrás. Y cuando llegas a ese rincón, como el gato ese que contó usted ahorita, dices, no, espérate, hay una forma de salir de acá, hay una forma de moldearme, y de moldear mi vida y conseguir cosas nuevas. Y ya llevo como 14 años trabajando en esto. Primero conmigo mismo y ya llevo 5 con esto de las reuniones con la gente y explicarles cómo a través de la escritura pueden moldearse y cambiar. Amigos, hemos tenido un programa magnífico. Yo les recuerdo este nombre, Héctor Forero. Búsquenlo en las librerías, el título especialmente
las 9 estaciones. Estén al pendiente tanto aquí en Grupo Fórmula, en los programas de Janet Arceo, como aquí en este programa En Tu Camino, para seguir escuchando, diría yo, seguir conversando con él e ir aprendiendo de la vida. Muchas gracias, Salvador Romero. Muchísimas gracias, Padre José. Don Héctor Forero, mil gracias por instruirnos en este aspecto del miedo. David Chávez. Muchas gracias, Padre. Héctor, amigos del auditorio, que tengan una excelente tarde. Héctor Forero, muchas gracias a todos, un abrazote. Que Dios les bendiga.